Buenos días, profesora. Somos el grupo número 1. Vamos a hablar sobre lo que es madera, sobre el tema de maderas. Nuestro grupo está conformado por Campos Rivera, Fran Laín, Espinosa Morillos, Marcos Antonio, Minaya Córdoba, Giancarlo William y García Clavo, Jocelyn Pamela. Vamos a hablar cada uno va a hacer su respectiva presentación respecto al tema que le ha tocado. Buenos días, mi nombre es Giancarlo Minaya Córdoba y hoy día voy a hablar sobre la estructura de la madera. La madera es un material compuesto complejo de origen natural, el cual, a pesar de no ser un material novedoso, sigue siendo bastante utilizado debido a su belleza, resistencia y ligereza. Está conformado por 4 constituyentes: la celulosa, que es un polímero termoplástico; la hemicelulosa, que es otro polímero; la lignina, que es un cemento orgánico de origen natural, el cual se encarga de unir todos los constituyentes y es de bajo peso molecular; y por el último, los extractivos, los cuales son residuos orgánicos, los cuales brindan color y también sirven como preservantes. La madera tiene 3 niveles de estructura. La estructura fibrosa. El componente principal de la madera es la celulosa, la cual al unirse forma largas cadenas de fibra. Estas son recubiertas por la hemicelulosa y posteriormente con la lignina. Esta unión se le conoce como microfibrilla y su longitud puede ser indeterminada. Luego tenemos la estructura de celdas. El árbol está compuesto por celdas alargadas que constituyen aproximadamente el 95% del material sólido de la madera. Las celdas huecas están formadas por varias capas construidas a partir de la microfibrilla. Por último tenemos la macroestructura, la cual se divide en varias capas. La primera capa externa, la cual encontramos la corteza y se encarga de proteger y de cuidar la madera. Luego tenemos el cambium, en el cual encontramos celdas regenerativas nuevas y está detrás de la corteza. Luego tenemos la albura, en la cual encontramos celdas huecas donde se guardan los nutrientes y sirve para conducir agua dentro del árbol. Y luego tenemos el duramen, el cual son celdas muertas y sirve como soporte mecánico para el árbol. Por último tenemos 2 tipos de madera: maderas duras y maderas blandas. Las maderas duras son de árboles de hoja caduca y las de blandas son de árboles de hoja coníferas. En un tipo de árboles de madera dura tenemos la caoba y la haya, y en tipos de madera blanda tenemos el cedro y el pino. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre el contenido de humedad y densidad de la madera. El material con el que está construido la gran mayoría de celdas individuales tiene una misma esencia y densidad. Estas están alrededor de 1.45 gramos centímetros cúbicos. Por otra parte, la madera contiene porosidades, es decir, espacios huecos, lo cual hace que su densidad real sea muy inferior. Esto dependerá también del tipo de madera o de árbol, porque el porcentaje de agua se halla en estos muy diferentes, ¿no? Una madera seca por completo varía en la densidad de 0.3 a 0.8 gramos centímetros cúbicos. Las maderas duras tienen densidades más elevadas que las blandas, puesto que estas contienen mayor porosidad, lo cual hace que contengan mayor cantidad de agua. Esto hace que su densidad sea relativamente mayor respecto a las blandas. Tenemos una fórmula que nos permite hallar el porcentaje de agua acumulada en la madera, y está dada por la fórmula del porcentaje de agua, que es igual al peso de agua sobre el peso de la madera seca por 100. Con base en esta fórmula podemos obtener la cantidad de porcentaje de agua que podemos encontrar en las distintas especies de árboles y ver sus características. Asimismo, esto dependerá del porcentaje de humedad encontrada en el ambiente, lo cual puede variar. Esto quiere decir que, por ejemplo, si uno consigue madera de la parte costa, lo más probable es que contenga menos cantidad de agua. Y por lo contrario, si encontramos una madera que es traída desde la selva o parte sierra por el mismo ambiente que es muy húmedo, la cantidad de agua en estas podría ser mayor, ¿no? Y también esto dependería del tipo de madera. Soy Jocelyn García y voy a hablar acerca de las propiedades mecánicas de la madera. La resistencia de la madera depende de la densidad, y esta a su vez depende del contenido de agua y de los tipos de madera.
Cuando las maderas se están secando y el proceso de secado continúa hasta al menos alrededor del 30% de agua, se dice de que su densidad aumenta y por lo tanto también aumenta su resistencia y su rigidez. Los tipos de madera afectan a la densidad. Por ejemplo, en las maderas blandas son menos densas y por lo tanto su resistencia es inferior a las maderas duras. Las propiedades mecánicas de la madera tienen un comportamiento altamente anisotrópico. Esto se debe a las diferentes orientaciones de las celdas y del grano. Por ejemplo, en el roble, la resistencia a la tensión longitudinal es mayor a la resistencia a la comprensión longitudinal. Cuando hablamos de maderas de primera, se puede decir de que están a un nivel bien comparado a otros materiales de construcción. Por ejemplo, las maderas de primera tienen una resistencia de entre el 10.000 a 20.000 PSI, mientras que las maderas de menor calidad y menor costo en general soportan 5.000 PSI. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Marcos Espinosa y a mí me toca hablarle lo que es sobre la contracción y la expansión de la madera. Bueno, para empezar, la mayoría de los materiales de construcción suelen dilatarse y la madera no es la excepción de ello, ya que sus dimensiones varían de acuerdo a si se enfría o si se calienta, pero dicho cambio no es tan notorio como los demás materiales, como vendría a ser lo que es el acero y vendría a ser lo que es el concreto. También su mayor variación o su más notorio se da en lo que es en la dimensión tangencial y en la dimensión radial. Como bien dice, sus dimensiones varían de acuerdo al clima o al ambiente al que estén expuestos. Eso quiere decir que en un lugar donde hay demasiada humedad, la madera absorberá dicha humedad y se expanderá. Muy al contrario, que una madera esté en un lugar seco, en un lugar donde hace mucho calor, la madera se secará y eso ocasionará que la madera se raje y se seque, obviamente. Bueno, también hay una pequeña fórmula que les aparecerá acá abajo, donde los datos que nos dan, o se podría decir, los cocientes que nos dan, vendría a ser tal, donde el MI vendría a ser lo que es la cantidad de agua inicial, el MF vendría a ser lo que es la cantidad de agua final, el X sub 0 es la dimensión inicial, y donde el C vendría a ser lo que es el coeficiente del cambio de la dimensión. También me ha tocado hablar sobre un poco lo que es madera contrachapada. Y para no hacerla muy larga, la madera contrachapada nace de un árbol de tronco blanco que es cortado en capas y pegada con un pegamento llamado que es la resina fenólica termoestable, y esta debe ser pegada a un ángulo de 90 grados. Al momento de contraplacar, al momento de aplastarlo o presionarlo para que dicho pegamento resulte, para que sea más efectivo, dichos ángulos deberían ser lo más precisos posibles. El ejercicio 18.1, donde me pide calcular la densidad de la madera después de haberse secado por completo y tener un contenido de agua al 100%. En este caso voy a tratar con la madera cedro, para lo cual tenemos una densidad al 12% de agua de 0.32 gramos en 3 centímetros cúbicos. Planteamos, en 100 centímetros cúbicos de madera cedro pesan 32 gramos. 12 va a ser igual a 32 menos la madera seca entre la madera seca por 100. Y de esta expresión hallamos la madera seca, que sería 28.57 gramos. También tenemos el volumen, que es 100 centímetros cúbicos. Entonces hallamos la densidad, que está definida entre masa entre volumen. Tenemos su masa, 28.57 gramos, dividimos entre su volumen, 100 centímetros cúbicos, y hallamos que su densidad en seco del cedro es igual a 0.2857 gramos sobre centímetros cúbicos y con un contenido de agua de 100%.
exponer sobre mi problema, que es el ejercicio 18.2, lo cual me dice que una muestra de madera con dimensiones de 3 por 4 por 12 pulgadas tiene una densidad de 0.35 gramos centímetros en seco. La pregunta número A me preguntan: calcule la cantidad de galones de agua que la muestra debe absorber para que llegue a contener 120% de agua. Primero vamos a hallar el volumen de la madera, que es 3 pulgadas por 4 por 12. Como nuestra densidad nos están dando en gramos por centímetros, las pulgadas lo tenemos que pasar a centímetros. Cada pulgada lo pasamos a su equivalente en centímetros, multiplicamos para hallar volumen y nuestro volumen final es 2.359 centímetros cúbicos de volumen. Después, por la fórmula que es densidad es igual masa sobre volumen, la densidad que ya nos están dando, que es 0.35, la masa que queremos hallar sobre el volumen que ya hemos hallado, de lo cual nos dice que la masa es igual a 825.65 gramos. El porcentaje de agua es igual a peso de agua sobre peso de madera seca por 100. De lo cual podemos que nuestro porcentaje de agua, según la pregunta número A, que es 120%, colocamos 120%. El peso de agua, que es lo que queremos hallar, sobre el peso de la madera seca que ya habíamos hallado anteriormente, que era la masa, ¿no? 325.65, multiplicado por 100 según la fórmula. De lo cual podemos hallar que el peso del agua es igual a 990.78 gramos, pero lo que nos piden acá es en galones de agua. Entonces lo pasamos de gramos a litros, que sería 0.99, y en galones sería 0. El problema número B nos pide calcular la densidad de la madera después de que se haya absorbido esta cantidad de agua. En este caso, el peso del agua es igual al peso de la madera menos el peso de la madera seca. Reemplazamos con el problema anterior de los datos que ya habíamos obtenido el peso del agua, que sería 990.78 gramos, porque nos piden el peso en gramos, es igual al peso de la madera menos el peso de la madera seca, que sería 825.65 gramos. Al restar, obtendríamos que el peso de la madera es 1816.43 gramos. Lo que nos piden es la densidad de la madera, de lo cual sería masa sobre volumen, sería 1816.43 sobre el volumen que ya habíamos hallado anteriormente, 2.359, lo cual nos da que la densidad de la madera es 0.77 gramos centímetros. Bueno, profesora, a mí me tocó explicar lo que es el problema 18.3 y nos dicen, primero nos dan de dato esto, que sería la densidad de una muestra de roble es de 0.90 gramos sobre centímetro cuadrado, y nos piden calcular lo que es A, la densidad del roble totalmente seco, y nos piden también B, el porcentaje de humedad en la muestra original. Entonces, para ello, por el gráfico anterior, por el cuadro anterior del 18.1, tenemos de que 100 centímetros cúbicos de madera de roble pesa 68 gramos. Entonces, aplicamos la pequeña fórmula, que sería 12, que es igual a 68, es el peso de la madera menos la madera seca sobre la madera seca por 100, y esto nos da como resultado que la madera seca pesa un total de 60.714 gramos. Entonces, como nos piden allá lo que es la densidad, una vez que hayamos hallado esto, lo que es la madera seca, cuánto pesa, nos dicen que, también por dato, que el volumen es igual a 100 centímetros cúbicos. Entonces, para lo que es la densidad de la madera del roble seco, aplicamos lo siguiente: la masa de la madera seca sobre 100 centímetros cúbicos, y esto nos da 0.607 gramos sobre centímetros cúbicos. Así nosotros hemos hallado lo que es la densidad del roble totalmente seco. Ahora, como bien nos piden en la B, dice el porcentaje de humedad en la muestra original. Entonces, para eso utilizamos el dato que nos dan al inicio, que son 100 centímetros cúbicos de madera de roble seco que pesa 90 gramos. Entonces, con 68 gramos hay un total de 12% de agua. A nosotros nos están pidiendo de cuánto hay en 90 gramos. Entonces es una simple operación de aspa simple, donde X nos dan que es 90 por 12 sobre 68, y eso nos da un total de 15.88% de agua.